Precisamente para poder abordar este tema, saludo con gusto a Ildefonso Guajardo, él es exsecretario de Economía. Ildefonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primero que nada, bienvenido a este espacio. Y segundo, preguntarle, ¿cómo ve lo que sucedió en Estados Unidos? ¿Afectará al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pues mira, la llegada por segunda ocasión del presidente Donald Trump al gobierno de Washington, sin duda va a representar retos. Tenemos la ventaja de ya haber negociado con él y tener un acuerdo en el cual pues tuvimos un buen tiempo para conocer su modo de pensar y su actuación. La segunda presidencia va a ser diferente, y va a ser diferente porque llega con más experiencia en la administración, llega con conceptos muy claros de lo que quiere, y no vamos a tener estos facilitadores que en la primera administración de Trump nos ayudaron, como fue el jefe de su oficina, como fue el jefe del Consejo Económico, o sea, gentes que ayudaron un poco a moderar y a equilibrar los posicionamientos. En esta ocasión trae ideas muy claras, pero tenemos sin duda la ventaja de que hay un acuerdo que fue firmado por su primera administración, y en función de eso tenemos que darle una lectura a sus preocupaciones fundamentales y cuál va a ser la estrategia de México para posicionarse. Y te diría que una de las primeras definiciones que México va a tomar o tiene que tomar es cuál es el papel de la relación comercial con China, de la inversión china en México, porque una de las preocupaciones fundamentales de la próxima administración de Trump es justamente la presencia de China en América del Norte. Ahora, bien importante esto que dice Ildefonso, porque Estados Unidos, Trump directamente ha sido crítico de la inversión en Estados Unidos de algunas otras potencias como China, de la inversión extranjera también, y el tipo de relaciones comerciales que tendrá para con la Unión Americana en este fragmento de mantener cerrada la economía. ¿No pone un poco en riesgo las políticas económicas de México esto? Mira, sin duda es un reto, pero lo más importante es poder tener una lectura clara del propósito. México tiene una agenda muy compleja. Tenemos temas del paso migratorio de Centroamérica y del resto del mundo a través de México, que obviamente son prioridad de una administración de Donald Trump. Tenemos temas de crimen organizado, del tráfico de fentanilo, que ha sido uno de los temas de campaña más fuertes en esta elección presidencial. Y tenemos los temas de la integración, de la parte comercial. Tenemos que tener claridad de cómo queremos manejar el contexto integral de esta agenda y tratar de hacer una diferencia entre lo que es el diálogo económico-comercial y de lo que es el diálogo en materia de migración y crimen organizado. Sin duda, la nueva política de seguridad de este gobierno va a ser estratégica y fundamental para mejorar la calidad de la relación que tenemos, pero también es fundamental entender que no podemos tener los beneficios de una integración al mismo tiempo, por ejemplo, que en México el año pasado las ventas de autos chinos superaron las ventas de autos americanos en México. Y eso, pues, obviamente no es una manera muy cordial de tratar a los vecinos que te compran más de 2 millones de vehículos sedán cada año en las exportaciones mexicanas. Entonces va a ser muy importante cómo administrar estos riesgos y cómo tratar de llegar a soluciones concretas. Te doy un ejemplo. La primera parte de la administración del presidente Trump amenazó con impuestos por motivos de seguridad nacional a automóviles del resto del mundo. México negoció claramente un apartado especial de acceso en donde en el tratado existente no nos afectaría a nosotros de manera directa. Pero sí es muy importante entender que para seguir contando con ese beneficio, pues no podemos estar jugando a una política incierta de permitir, por ejemplo, inversiones chinas en áreas de sensibilidad para la seguridad de América del Norte, el tema de la 5G, el tema de la nube, son temas que preocupan mucho a Washington en esta relación difícil que se mantiene con China. Entonces, es fundamental que el gobierno mexicano defina con claridad qué es lo que quiere hacer en este proyecto de la agenda bilateral que se debe construir con una nueva administración en México y con una nueva administración en Estados Unidos. Ahora, la llegada del nuevamente presidente Trump afectará de manera directa esta relación para con Estados Unidos, para con China. ¿Tendría que tomarse en cuenta estas decisiones, Ildefonso, pensando justamente en que somos el socio principal de Estados Unidos, pero también la cercanía hace que dependamos terriblemente de ellos?
No, a ver, sin duda que tenemos que, hubiera sido Kamala, o como es hoy Trump, las dos presidencias representaban un reto para México. Uno de Ambos los hubieran, desafíos de la economía. sí, pero ambos, porque también recordemos que los demócratas apoyan la guerra comercial con respecto a China. Entonces hay desafíos para la economía importantes en términos de cómo una administración de Trump va a intentar desalentar la inversión en México, como ya lo hizo de alguna manera indirecta con la inversión de Tesla. Eso sin duda va a seguir una constante, pero por eso es sumamente importante y estratégico que México tenga un buen manejo de esta agenda para poder reducir esa incertidumbre y poder mejorar nuestra conexión. De que van a ser tiempos difíciles, los van a hacer. Y conocemos el estilo del nuevo presidente. Te manda a decir por tweet lo que debería ser parte de un posicionamiento estratégico de política pública. Pero por eso México tiene que ser muy serio y reaccionar y posicionarse de una manera certera. Por ejemplo, la amenaza de que si no cooperamos en migración no, nos va a poner aranceles, pues eso claramente hay que saberlo posicionar. No debemos dejarnos intimidar por una amenaza de ese tipo y debemos sentarnos en una mesa de negociación. Pero ya no la hizo en una ocasión como presidente, cuando amenazó al gobierno de López Obrador, claro. E inmediatamente mandamos 27,000 guardias nacionales a Guatemala, ¿no? Ahora, pensando esta situación, y decía ayer, lo escuchaba atentamente en Telediario Radio, decía usted, es probable que ya no venga Tesla. Hoy es prácticamente un hecho, ¿no? Se ha dicho, ganaba Trump y Tesla no venía a México. ¿Cómo entendemos este tipo de mensajes donde las empresas de Estados Unidos podrían empezar nuevamente a no sentirse tan cómodas en el país? Mira, yo creo que el caso de Tesla fue un caso especial. Yo creo que Elon Musk traía un problema serio con su consejo en cuanto a su expansión. En los modelos económicos de autos eléctricos, China, BYD se lo estaba pasando a perjudicar con ventas muy superiores en Europa y utilizó muy bien este pretexto para desengancharse de su compromiso. Sin duda habrá presiones sobre empresas para invertir en Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene una restricción de mano de obra. No tienen la mano de obra necesaria para el tipo de manufactura que tenemos que ensamblar en México. Entonces, ya nos pasó un cuatrienio completo con Donald Trump. Muchas empresas en lo suavecito y sin hacer mucho escándalo se siguieron estableciendo. Aquí el tema fundamental es que la competencia a vencer es China y debemos de hacernos indispensables para ese conflicto, ser unos socios estratégicos de Estados Unidos. Eso fue clarísimo. La gran preocupación de Estados Unidos es que México no sea utilizado por China como una manera indirecta de llegar al mercado norteamericano. Y en ese sentido debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad. Ahora, el secretario Ebrard ya conoce a la administración Trump, aunque aún ahora podrían ser mucho más agresivos. Han dicho, no hay nada que temer, no hay segundo periodo. ¿Qué tendrían que estar pensando para estas nuevas negociaciones? Pues fundamentalmente lo más importante es actuar con claridad y definir la tarea que tenemos que hacer en México para llegar fortalecidos a la revisión del acuerdo que será en el 2026. Y que claramente en el pasado pues hay que analizar cómo reaccionamos en la primera administración Trump y qué concesiones les dimos. Creo que en algunos temas excedimos de la manera en la cual, sin negociar y sin confrontarlos, accedimos a una serie de acciones mexicanas en otros temas que no tenían que ver con el comercial, y ahí es muy importante realmente tener claridad en nuestra posición. ¿Nos tomarían la medida? Mira, de alguna manera lo que pasó fue tomar la medida, pero te diría también de que, nada más leyendo el primer libro que hizo Trump, el arte de la negociación, The Art of the Deal, en ese libro él dice, si mi opositor se agacha y se pone de modo, lo atropello, lo aplano, lo hago cenizas. Si se defiende, me siento a negociar. O sea, es un hombre pragmático que hay que saberlo interpretar y que hay que ver también cuáles son sus intereses finales en este proceso. Y en ese sentido tenemos que actuar con congruencia en una negociación que no va a ser fácil, claro, pero que sin duda ya la logramos antes con él, no va a ser las mismas condiciones, pero llegamos a un acuerdo negociado con la administración Trump que fue muy benéfico para México. Ildefonso Guajardo, gracias por estos minutos y le parece si quedamos al habla. Claro que sí. Qué gusto saludarte, Enrique.